La verdad es que Joyce Byers nunca fue fuerte, y es exactamente por eso que se convirtió en una de las personajes más poderosas de Stranger Things. Extraño, ¿verdad? Crecemos creyendo que la fuerza es no llorar, no colapsar, no perder el control. Pero Joyce hace todo eso y aún así atraviesa monstruos, gobiernos e incluso dimensiones enteras. Tal vez el mayor error sea pensar que la desesperación es debilidad, cuando en la práctica puede ser combustible. ¿Cuántas veces ya sentiste que nadie te tomaba en serio cuando algo dentro de ti decía que había algo mal? Joyce vive eso a máxima escala. Mientras el mundo la llamaba loca, histérica o exagerada, ella fue la única que eligió escuchar su propio instinto. Y irónicamente fue eso lo que salvó a su hijo y al mundo también. En este video vamos a entrar a fondo en la mente de esta mujer aparentemente común y a entender cómo el dolor, el amor y la intuición moldearon decisiones capaces de derrotar incluso a Vecna. Si crees que los héroes nacen listos o que la emoción estorba las decisiones, tal vez Joyce Byers demuestre exactamente lo contrario. Y cuando te das cuenta de eso, no solo cambia la forma de ver la serie, cambia la forma de verte a ti también. Si eres fan del cine, de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, suscríbete ya al canal para no perder ningún video. Pero antes comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Joyce Byers. Siempre parece ese tipo de persona que sentimos que ya conocemos de algún lugar, incluso sin haberla visto nunca. ¿Sabes cuando sientes que alguien carga el peso del mundo sobre los hombros, pero aún así sonríe de la forma más genuina? Pues sí, Joyce es exactamente esa mezcla improbable. Una madre soltera que intenta equilibrar cuentas, emociones y dos hijos llenos de capas complejas. Y entre un fallo eléctrico y otro, demuestra que a veces el amor es más terco que la propia realidad. Ella vive en Hawkins, una ciudad que parece sacada de una postal antigua, solo que sin ningún aviso previo de que lo sobrenatural venía incluido. Y Joyce, incluso con su forma caótica de ser, siempre tuvo una sensibilidad casi demasiado afilada como para ignorar lo que otros llamarían cosa de su cabeza. Me encanta cómo capta señales que nadie más ve. Casi como ese amigo que siempre dice, aquí hay algo raro y sorprendentemente acierta. Eso dice mucho de quién es ella, incluso antes de que llegue la tormenta. Joyce también es esa figura que recuerda a la gente común. Trabaja, corre, se equivoca, habla demasiado rápido, pierde la paciencia, pero abraza con el doble de fuerza. No es una heroína clásica, no lleva capa, no da discursos motivacionales listos. Su heroísmo está en las pequeñas cosas, como insistir cuando todo el mundo manda rendirse. Es ese tipo de personaje el que nos hace pensar en nuestra propia vida. En los momentos en los que seguimos adelante incluso cuando parecía absurdo. Y claro, hay algo casi cinematográfico en la forma en que se mueve dentro del caos. Siempre con esa mirada mezclada entre preocupación y esperanza, como si estuviera intentando descifrar todo el universo antes del próximo turno de trabajo. Esa intensidad suya es algo contagiosa, recuerda a personas que no saben vivir a medias. Me gusta eso, porque crea un contraste poderoso con el mundo aparentemente banal de Hawkins, por lo menos al comienzo. Joyce, de cierta forma, es el corazón palpitante de la serie, incluso antes de que entendamos qué está pasando. Es el tipo de personaje que no necesita mucho para destacarse, basta con que abra la boca, frunza el ceño y listo. Ya sabes que ahí hay una historia profunda, y tal vez por eso su trayectoria atrapa tanto. Ella representa ese lado emocionalmente crudo de la vida real, el lado que no encaja, pero sigue intentando con uñas y dientes. También tiene ese aire de madre que todo el mundo conoce, protectora hasta el límite. Un poco desordenada, pero con una intuición que haría sentir envidia a cualquier detective. Y lo más curioso es cómo eso aparece de forma natural, sin esfuerzo, como si fuera parte de su alma. Percibimos esa energía desde las primeras escenas, en esa rutina simple llena de grietas. Grietas que, sin querer, preparan el terreno para algo mucho mayor. Algo que va a poner a prueba cada fibra de esta mujer. En el fondo, Joyce ya era una bomba emocional a punto de explotar incluso antes de que el misterio alcanzara a su familia. Y esa combinación de fragilidad y fuerza crea en ella una especie de magnetismo emocional. Es imposible no identificarse con alguien que intenta mantener todo funcionando mientras el mundo insiste en derrumbarse. Y sinceramente es esa humanidad torcida la que transforma a Joyce en la personaje perfecta para el caos que estaba a punto de comenzar. Pero lo más intrigante es cómo todas esas características, la sensibilidad exagerada, el amor casi obsesivo por sus hijos, la intuición afinada, se vuelven fundamentales cuando algo realmente se sale de control.
casi como si toda su vida hubiera servido de ensayo para el papel más improbable que tendría que asumir. Y es exactamente ahí donde entramos en la parte de la historia en la que todo cambia y los conflictos empiezan a tomar forma. Cuando Will desaparece, Joyce no pierde solo a un hijo por unos días, pierde el suelo entero. Es ese tipo de evento que parte la realidad en dos, como si alguien hubiera apagado la luz sin avisar. Y lo más curioso es que, incluso completamente devastada, entra en un modo de supervivencia que solo quien ya amó hasta doler puede entender. Joyce se convierte en una mezcla de caos, coraje y café fuerte, porque nadie duerme cuando el corazón está gritando. Su búsqueda comienza de una forma casi desesperada, de ese tipo de desesperación que intentamos minimizar diciendo tal vez solo se retrasó. Pero Joyce no compra esa narrativa ni por un segundo. Ella siente, en ese radar emocional que solo ella tiene, que algo mucho mayor está ocurriendo. Y esa convicción suya incomoda a mucha gente, porque cuando alguien cree con tanta fuerza, el mundo entero parece demasiado pequeño para acompañar. Y es ahí donde vemos la génesis de algo fascinante, la lucha de Joyce contra lo invisible. ¿Quién nunca fue juzgado por creer en algo que solo tú parecías ver? Ella pasa a ser vista como la madre desesperada, la mujer fuera de sí, cuando en realidad es justamente esa locura la que pone la historia en movimiento. Eso es muy cine, el tipo de giro que nos hace pensar si estamos dudando de la persona equivocada. Cuando las luces empiezan a parpadear, Joyce hace lo que cualquier persona emocionalmente conectada haría e interpreta. Intenta dialogar con lo imposible, porque su lógica no es racional, es afectiva y, sinceramente, tiene sentido. Cuando amas a alguien, cualquier señal se vuelve esperanza. Y me parece hermoso cómo transforma una casa entera en un tablero de comunicación, como si estuviera diciendo, hijo mío, no me voy a ir. La escena de las luces de Navidad es casi terapéutica de lo simbólica que es. Toma algo cotidiano, incluso tonto, y lo transforma en un puente entre mundos. Algo que veo mucho en madres reales, usan lo que tienen, donde están, de la forma que pueden. Si faltan recursos, sobra creatividad emocional. Y por eso Joyce conecta luces y emociones con la misma intensidad. Todo se convierte en herramienta cuando el amor es urgente. Pero junto con su determinación llega una culpa silenciosa. Esa pregunta que late, ¿qué dejé pasar? La serie no lo dice claramente, pero es visible en la expresión de Joyce, en la forma en que duda antes de respirar hondo y seguir adelante. Y es ahí donde el personaje gana verdadera profundidad, porque incluso su fuerza nace de un dolor antiguo, de una vida difícil, llena de batallas que nunca eligió. Mientras Hawkins intenta seguir con su vida tranquila, Joyce se va convirtiendo en una especie de huracán emocional que nadie puede ignorar. Invade la comisaría, discute con quien sea necesario y enfrenta monstruos visibles e invisibles. Y, seamos sinceros, hay algo inspirador en ver a alguien que rechaza la narrativa oficial y elige confiar en su propio instinto, incluso cuando eso suena absurdo. Parece una metáfora de la vida adulta. A veces la verdad es justamente aquello que nadie quiere aceptar. Y cuanto más insiste, más el mundo a su alrededor empieza a resquebrajarse, como si su determinación abriera grietas en la propia realidad. Joyce no tiene poderes, no está entrenada, no sabe nada del mundo del revés, pero tiene esa mirada de quien ya sufrió lo suficiente como para no retroceder ahora. Y es exactamente en ese límite entre la fe y la desesperación donde su historia gana fuerza, preparando el terreno para enfrentamientos aún más profundos. Joyce siempre cargó con ese tipo de culpa que vive en silencio en el fondo del alma, esperando la primera oportunidad para gritar. Y la desaparición de Will hace que esa culpa explote, lanzándole a la cara todas las inseguridades que venían acumulándose desde hacía años. Es como si pensara fallé incluso antes de darme cuenta de que estaba fallando. Un pensamiento que cualquier madre, padre o cuidador ya tuvo alguna vez. Y eso vuelve su conflicto increíblemente humano. El miedo entonces ni se diga. No es cualquier miedo, de esos que superas respirando hondo. Es un miedo denso, que aprieta el pecho, que cambia la forma de caminar, de hablar, de pensar. Joyce vive con la sensación de que cualquier segundo puede ser el último, y eso moldea todo. Es el tipo de miedo que transforma a personas comunes en sobrevivientes, que nos hace actuar como nunca imaginamos que actuaríamos. Pero lo más interesante, y lo más doloroso, es cuánto nadie toma su intuición en serio. Y seamos honestos, eso duele tanto como la propia situación. Es como gritar dentro de una habitación cerrada mientras todo el mundo afuera dice, calma, estás exagerando. Eso me recuerda a una paciente que decía que lo peor no era el problema en sí,
sino la sensación de no ser validada. Joyce vive exactamente eso a máxima escala. Cuando las personas a su alrededor tratan su desesperación como histeria, Joyce enfrenta un conflicto interno poderoso: creer en sí misma o ceder a la narrativa cómoda de los demás. Y ese dilema es casi cinematográfico, digno de cualquier drama psicológico. Es esa batalla silenciosa entre estaré loca y yo sé lo que vi. Y, míralo bien, es ahí donde demuestra una fuerza emocional que mucha gente subestima. La culpa también aparece de forma torcida, como si tuviera que compensar todos los errores de su vida de una sola vez. Madre soltera, cuentas atrasadas, novio confuso, trabajo estresante. Joyce siempre sintió que vivía corriendo detrás de sí misma. Y la desaparición de Will se vuelve el detonante que hace que todas esas cuestiones internas se entrelacen. Es un conflicto enorme, pero también profundamente humano, porque ¿quién nunca sintió que necesitaba ser perfecto justamente en el momento más imposible? Otro punto que me gusta mucho es cómo la intuición de Joyce funciona casi como un sexto sentido emocional. Percibe patrones que nadie ve, conexiones que parecen improbables, pistas que se escapan de la mirada racional. Y eso genera otro conflicto interno: confiar en ese instinto, que parece sobrenatural, o intentar encajar en la lógica fría que los demás exigen. Y es justamente esa elección la que define su camino. En el fondo, Joyce necesita enfrentar una batalla invisible, la de existir en un mundo que insiste en clasificar sus emociones como exageración. Y eso crea una frustración que va creciendo, línea por línea, episodio tras episodio. Pero, como sucede con personajes muy bien construidos, esa acumulación no rompe a Joyce. Despierta algo aún más feroz dentro de ella, algo que solo veremos florecer en los próximos capítulos de la historia. Y mientras esos conflictos internos hierven, ella se prepara, sin darse cuenta, para desafíos aún mayores. Es casi como si el propio dolor fuera esculpiendo una versión más intensa, más valiente, más decidida de sí misma. Porque, al final del día, la intuición que ella tanto defiende va a ser exactamente lo que la guíe en los próximos pasos. Pasos que van a sacudir no solo a Hawkins, sino realidades enteras. Cuando Joyce decide que Will está vivo, no lo hace basándose en pruebas concretas, sino en ese instinto visceral que solo una madre que conoce cada respiración de su hijo puede tener. Y me parece increíble cómo la serie pinta esa determinación medio caótica, medio poética. No espera a la policía, protocolo o permiso. Simplemente actúa. Es esa energía de si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, que mucha gente solo activa en momentos extremos. La escena en la que compra toneladas de luces de Navidad es maravillosa justamente porque mezcla desesperación con creatividad. Es casi como si dijera: ok, si el mundo no está colaborando, yo invento una nueva forma de hablar con mi hijo. Y eso es tan simbólico de la vida real. A veces, cuando todo parece imposible, la solución surge de un lugar completamente improbable. Joyce convierte una decoración de fin de año en una herramienta de supervivencia emocional, y cuando la casa empieza a convertirse en un festival de parpadeos, es como ver nacer un código secreto. Joyce se sumerge en eso con la intensidad de alguien que no solo está investigando un misterio, está luchando contra la propia realidad. Y esa obsesión suya no es descontrol, es estrategia emocional. Es como si dijera: si el mundo del revés quiere hablar conmigo, voy a responder en el mismo idioma. Un valor que roza lo insano, pero que también es profundamente bello. Otro punto fascinante es cómo lidia con la negación de Hawkins. Mientras todos usan la lógica para intentar convencerla de que se rinda, Joyce usa el amor como método científico. Conecta pistas, prueba hipótesis, insiste en patrones y poco a poco va cosiendo una narrativa que nadie más consigue ver. Es casi como una película noir en la que el detective es guiado por el corazón en lugar de la razón. Y curiosamente funciona. La escena del teléfono quemado es uno de los mejores ejemplos de hasta dónde Joyce está dispuesta a llegar. Cambia de aparato una y otra vez, como si cada llamada fuera la línea delgada entre la vida y la muerte. Y eso muestra cuánto está dispuesta a escuchar incluso el silencio, si hace falta. ¿Quién nunca hizo eso emocionalmente? Estar atento a señales mínimas, esperando que la persona que amas dé cualquier señal, incluso cuando nadie más cree. Y cuando decide entrar en la casa destruida por el Demogorgon, con las manos temblando pero los ojos firmes, queda claro que Joyce no se mueve por el valor, sino por la urgencia. Hay una diferencia brutal entre ambas. El valor es bonito, admirable. La urgencia es cruda, impulsiva, casi animal. Y Joyce funciona exactamente así. Si el miedo intenta tirarla hacia atrás, el amor empuja con el doble de fuerza hacia adelante. Incluso la alianza improbable con Hopper nace de ese momento de intensidad. Ella arrastra al sheriff dentro de su verdad emocional.
y él, aunque escéptico, se da cuenta de que resistirse a Joyce es inútil. Es como ser arrastrado por un huracán con nombre y apellido. Y me encanta cómo esa dinámica crea un vínculo inesperado entre los dos. Un vínculo que nace justamente de la insistencia de ella, no de la lógica del caso, y a medida que la búsqueda avanza, Joyce va transformándose. Cada pista, cada luz parpadeante, cada fragmento de comunicación con Will va moldeando en ella una convicción casi sobrenatural. Pasa de madre desesperada a mujer que cruzaría dimensiones si hiciera falta. Y bueno, eso no está tan lejos de lo que realmente terminará haciendo en los próximos acontecimientos. Cuando Joyce se embarca rumbo a Rusia para salvar a Hopper, es casi como si la vida dijera: listo, ahora viene la prueba final del curso avanzado de supervivencia emocional que nunca pediste hacer. Cruza continentes impulsada por una mezcla de terquedad, amor y ese sentido de misión que solo aparece cuando el corazón manda más que la lógica. Y lo más curioso es que todo surge de forma natural. No piensa si debe ir o no, simplemente va. Y sinceramente, esa etapa suya parece hasta de otro género cinematográfico. De madre desesperada en Hawkins a agente improvisada en territorio enemigo. Es casi cómico, si no fuera tan insano. Pero es ahí donde Joyce demuestra cuánto ha crecido. Se mueve con ese valor improvisado que tienen las personas reales cuando la vida lanza desafíos que deberían ser imposibles. Nada en ella es heroico en el sentido clásico, pero todo en ella es heroico en el sentido humano. Lo más increíble es cómo su mundo emocional se convierte en su principal arma. Mientras muchos creen que derrotar a Vecna implica solo poderes sobrenaturales o planes militares, Joyce llega con algo que parece pequeño, pero que marca toda la diferencia: resiliencia. La misma resiliencia que la sostuvo en el punto más alto del desespero por perder a un hijo, ahora guía sus decisiones en un escenario extremo. Es cine puro, el dolor del pasado convertido en fuerza para enfrentar el presente. Y cuando se reencuentra con Hopper, se siente que esa unión era una pieza esencial en el rompecabezas de la guerra contra Vecna. No porque tenga superpoderes, sino porque aporta equilibrio, afecto y claridad emocional. Joyce le recuerda a Hopper quién es, por qué están luchando, y eso lo cambia todo. A veces, el mundo no necesita un héroe más. Necesita a alguien que te recuerde por qué sigues luchando. Dentro del campo ruso, Joyce demuestra que su valor no es solo emocional, es práctico, objetivo y hasta audaz. Toma decisiones arriesgadas, aprieta botones, enfrenta peligros y lo hace con ese estilo de no tengo tiempo para pensar, solo para actuar. Eso es muy Joyce. Nunca fue del tipo que espera instrucciones. Ella improvisa, y esa improvisación salva vidas más de una vez dentro de esa prisión sombría. Cuando ella y Hopper deciden enfrentar directamente a las criaturas vinculadas a Vecna, ahí es donde todo converge. Joyce no retrocede. Se enfrenta al Demogorgon y a las amenazas de ese laboratorio como si estuviera encarando todas las sombras que la vida ya puso en su camino. Es casi imposible no notar cómo el trauma de la desaparición de Will la dejó más preparada de lo que cualquier entrenamiento militar podría haberlo hecho. Y lo más simbólico es que, al atacar a esos seres en el momento exacto, interfiere directamente en la batalla de Hawkins. Lo que hace al otro lado del mundo debilita a Vecna, abre grietas, cambia el juego. O sea, Joyce, esa madre a la que nadie tomaba en serio, termina impactando el destino del mundo entero. Es poesía narrativa, una de esas ironías maravillosas que nos hacen amar el storytelling bien construido. Y todo eso sucede porque Joyce nunca dejó de actuar desde el corazón. La misma mujer que habló con luces de Navidad ahora cruza fronteras, destruye laboratorios y ayuda a debilitar al mayor villano de la serie. Y de alguna forma esa evolución no parece exagerada, parece inevitable. Como si todo el sufrimiento anterior hubiera sido un entrenamiento invisible para el próximo peligro que ella todavía ni imagina que está por venir. La verdad es que Joyce no nació lista para nada de lo que enfrentó. Fue moldeada. Cada trauma, cada destello de esperanza, cada crisis emocional fue puliendo en ella una fuerza que, al comienzo de la serie, ni ella misma imaginaba tener. Y eso es lo que vuelve su personalidad tan magnética. Se construye en el calor de la batalla. La Joyce que busca a Will no es la misma Joyce que enfrenta laboratorios rusos, y eso dice mucho sobre la capacidad humana de transformarse cuando el mundo lo exige. Desarrolla una especie de hiperintuición emocional, casi como si tuviera un radar incorporado para verdades que no aparecen en la superficie. Y esa sensibilidad no es debilidad, es herramienta. Así es como toma decisiones que al principio parecen irracionales, pero que después se revelan absolutamente acertadas. Yo ya vi eso en la vida real. Personas que pasaron por mucho aprenden a leer el ambiente de una forma impresionante. Joyce está en ese grupo.
Otra cosa interesante es cómo aprende a confiar más en sí misma que en las opiniones externas. ¿Recuerdas a la Joyce del inicio, que se sentía pequeña frente a la ciudad, a los jefes, a los vecinos? Esa versión suya se va derritiendo poco a poco. El dolor la obliga a ocupar su espacio, a hablar más fuerte, a enfrentarse a las autoridades. Descubre que ser intensa no es un defecto, es supervivencia. Y eso cambia todo en sus decisiones futuras. También vemos nacer en ella una habilidad para actuar en el caos. Joyce funciona mejor cuando todo está patas arriba, lo cual es casi cómico, pero totalmente real. Mientras muchas personas se paralizarían, ella se adapta, improvisa, crea soluciones absurdas que terminan funcionando. Es esa amiga que resuelve problemas con cinta adhesiva y un gancho para el pelo. No porque sea fácil, sino porque rendirse nunca fue una opción. Y su personalidad está marcada por algo muy raro: vulnerabilidad valiente. Llora, grita, entra en pánico, pero sigue adelante. Esa combinación es muy cinematográfica, porque huye del estereotipo de la heroína fría y controlada. Joyce muestra que sentir mucho no impide ser fuerte. Al contrario, a veces es justamente lo que permite seguir cuando todo parece perdido. Y eso cambia la forma en que elige enfrentar cada obstáculo. Parte de esa transformación también viene de la maternidad. El amor por sus hijos se convierte en un eje interno que orienta absolutamente todas sus decisiones. No importa si es enfrentar a un monstruo, a un científico loco, a un gobierno ruso o a un portal interdimensional. La brújula emocional siempre apunta al mismo lugar: proteger. Y cuando una persona sabe exactamente hacia dónde mira, las decisiones se vuelven casi inevitables. Otra cosa que nace de ese recorrido es el valor relacional. Joyce aprende a abrirse, a confiar, a permitir que otras personas entren en su lucha. Hopper, Murray, Jonathan, incluso Eleven en cierto punto. Aprende que cargar con todo sola no es fortaleza, es agotamiento. Y ese cambio interno influye muchísimo en la forma en que actúa en los momentos críticos, creando a una líder emocional que guía con el ejemplo, no con la imposición. Y sobre todo ese camino moldea en Joyce una certeza profunda: la realidad no siempre tiene sentido, pero el amor sí. Y esa creencia no es solo bonita, es funcional. Es lo que guía sus decisiones, lo que le da valor para seguir avanzando, lo que tiñe las elecciones futuras con una convicción que nadie logra arrebatarle. Y claro, esa convicción será fundamental para las próximas etapas de su viaje, que solo tienden a volverse aún más intensas. Y al final del día, Joyce Byers deja una pregunta que sigue resonando mucho después de que el episodio termina. ¿Cuántas veces desconfiamos de nuestra propia intuición solo porque el mundo dice que es exagerada? Su historia no es solo sobre monstruos o mundos del revés, es sobre seguir adelante incluso cuando todo y todos dicen que pares. Joyce demuestra que sentir demasiado nunca fue el problema. El problema es dejar de escuchar lo que se siente. Si llegaste hasta aquí, quiero saber, ¿qué fue lo que más te marcó del recorrido de Joyce? ¿Fue su fuerza como madre, el valor de enfrentar lo imposible, o esa sensibilidad que todo el mundo intentó llamar locura? Y más importante aún, ¿qué personaje quieres que analice en el canal en el próximo video? Si este contenido te ayudó a ver Stranger Things, o incluso La Vida, con otros ojos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Aquí usamos el cine para entendernos mejor, un personaje a la vez.